Muy buenas familia y bienvenidos un día más a este curso de educación financiera que estamos dando aquí en Trading Forex TV. Hemos dado hasta ahora pues temas como el sistema financiero, como mercado monetario, mercado de capitales, la bolsa. El último que dimos fue los tipos de interés y hoy sí nos vamos a dedicar ya a hablar sobre el mercado de divisas o Forex, como le conocemos comúnmente, ¿ok? Así que vamos ya con nuestro PowerPoint. A ver dónde lo tenemos. Curso. Aquí lo tenemos, ¿ok? Perfecto. Antes de seguir, como siempre, si os gustan este tipo de vídeos, pues suscribiros al canal, darle me gusta y a la campanilla y así seguiremos haciendo toda esta formación gratuita que estamos dando. También os recordamos que hemos instalado el canal, el botón de unirme ya en nuestro canal de YouTube, donde podéis, pues bueno, uniros al canal y tener pues contenido exclusivo. Tenéis dos opciones: Market Makers, que aquí, pues bueno, en el apartado comunidad se colgarían algunos gráficos, algunas cositas, y tenéis acceso a emojis, a, pues bueno, a las preguntas que tengáis a tener preferencia a la hora de contestaros. Tened en cuenta que cada vez somos más en el canal. Y luego tenemos el canal de unirme de institucional, que es un aula virtual donde cada uno de nosotros, David, Paul, Rubén y yo, pues vamos, tenemos una horita a la semana como mínimo, que estamos dando ahí formación totalmente abierta para todos los que estén ahí, no nos escondemos nada, lo explicamos todo, estéis o no estéis en nuestros cursos de formación. En esa hora de aula virtual se va a dar formación de Elliott Wave, contestar todas las preguntas de Elliott Wave, en mi caso que tengáis, de institucional, de armónicos, de trading áureo, de tendencial, todo, sin dejarnos nada, se va a contestar, se va a explicar y se va a formar ahí, ¿ok? Así que ya lo tenéis ahí, esos dos botones de unirme, para que vosotros decidáis cuál queréis ser, si Market Maker o institucional, ¿ok? Y ahora ya, pues vamos a explicar lo que vamos a hablar hoy, ¿no? En el mercado de divisas, ¿vale? En la clase que vamos a dar hoy para introducirnos en el Forex. Y aquí lo que vamos a hablar es del sistema monetario internacional, vamos a hablar de definición y características del mercado de divisas y de las operaciones en el mercado de divisas que podemos encontrar. ¿Sí? A ver, el sistema monetario internacional. Al hablar del SMI, como comúnmente se conoce, nos referimos al conjunto de instituciones y mecanismos que a escala supranacional permiten fijar los tipos de cambio entre las diferentes monedas nacionales, ¿vale? Esta es la base de lo que sería el mercado de divisas o Forex. El SMI es un tipo de organización sometida a constantes cambios y mutaciones donde el papel de los gobiernos y bancos centrales de los respectivos países es fundamental, porque son los que acaban determinando cuál es el tipo de tipo de cambio de cotización. También pueden desdeñarse el rol desempeñado por organismos supranacionales, de los cuales el Fondo Monetario Internacional es el más conocido en la actualidad. El sistema monetario internacional es el conjunto de instituciones, normas, acuerdos e instrumentos que permiten la existencia de relaciones monetarias entre países. Es un poquito el marco jurídico que da forma a todas estas relaciones internacionales. El SMI es una herramienta imprescindible para que puedan existir relaciones económicas internacionales al permitir la realización de cobros y pagos en diferentes monedas. Si bien a lo largo de la historia todos los imperios han pretendido pues, instaurar un único medio de pago a nivel mundial, la necesidad de crear un verdadero sistema solo se hizo efectiva cuando comenzó el proceso de internacionalización de la economía y la aparición del papel moneda, ¿vale? Como medio de pago, que esto fue a finales del siglo XIX. Si estudiamos un poquito la evolución histórica del SMI o lo que sería la evolución histórica desde ese finales del siglo XIX hasta ahora, de lo que sería el papel, lo que sería la moneda, el intercambio, vemos que al principio se utiliza un patrón oro, que es el sistema monetario característico de la etapa previa a la Segunda Guerra Mundial y consiste en el uso de las monedas de oro como medio de cambio, depósito de valor y unidad de cuenta. Y aquí viene el primer cambio importante. Entre el 1 y el 2 de julio de 1944 se celebró en Bretton Woods, en New Hampshire, una reunión en la que se establecieron las directrices para la definición de un nuevo sistema monetario y financiero
que permitiera la reconstrucción de la economía mundial tras esa Segunda Guerra Mundial. No había acabado todavía, la Segunda Guerra Mundial acabó en el 45, pero bueno, la economía estaba sufriendo como nunca, ¿no? Entonces el compromiso consistía en definir un tipo de cambio fijo del dólar con respecto al oro. Fueron 35 dólares la onza del oro, el cambio que se instauró, ¿vale? El cambio fijo del dólar, con plena convertibilidad del dólar en oro y de las demás monedas con respecto al dólar. Es decir, el dólar tenía un patrón oro, es decir, tanto 35 dólares era el precio de la onza de oro y no se movía, y todos tenían una relación respecto al oro que tenían en sus países para estimar esa paridad, ¿vale? Esa relación con el dólar. Se trataba de un sistema de tipo de cambio fijo con banda de fluctuación, no tenía más de un 1%, y paridad ajustable. Hablamos del dólar con el oro, ¿eh? De esta manera, en caso de alteración de los tipos de cambio y en caso de riesgo de salirse de la banda de fluctuación, la autoridad monetaria del país tenía la obligación de intervenir para restablecer el tipo de cambio dentro de los márgenes estipulados. ¿Ok? En los acuerdos también se decidió la creación del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, usando el dólar estadounidense como moneda de referencia internacional. Ambas organizaciones empezaron a funcionar en 1946 y el papel del Fondo Monetario Internacional en este contexto consistía, entre otras funciones, en garantizar el compromiso cambiario adoptado en la conferencia de Bretton Woods para restablecer un sistema multilateral de pagos, promover la cooperación monetaria internacional y la estabilidad en los intercambios de divisas. ¿Qué tenemos aquí entonces? Pues que cada moneda tenía una relación con el patrón oro-dólar. Y a partir de aquí, pues el tipo de cambio era un tipo de cambio fijo. No existían las fluctuaciones que tenemos ahora de tipos de cambios de divisas en el mercado forex, ¿vale? Con los pares. ¿Ok? Pero esto en 1971 se rompió este sistema debido a la falta de liquidez y confianza en el sistema. Se ejercieron fuertes presiones en los mercados de divisas hasta tal punto que Estados Unidos declaró la inconvertibilidad del dólar en oro. Hasta entonces, tanto si tenías dólar como oro, sabiendo que 35 dólares era una onza, tú podías cambiar una cosa por la otra y no había problema, era convertible. A partir de aquí, pues ya no existía esa convertibilidad del dólar en oro a 35 dólares la onza. Los acuerdos en este sentido de Washington de 1971 supusieron la devaluación del dólar y la ampliación de las bandas de fluctuación. Antes eran sobre el 1% y ahora ya estábamos sobre el 2,25%. Pero esta devaluación del 2,25% o que sufrió el dólar a través de esta banda fue insuficiente. En 1972, ante la insuficiencia de liquidez a escala internacional, se constituye el Comité para la Reforma del Sistema Monetario. Dicho comité, en el seno del FMI, propuso reformar el convenio constitutivo de esta organización. En lo relativo a la reforma, ¿vale?, del régimen cambiario, el criterio que se impuso fue que cada país sería libre para aplicar el sistema de fijación de tipos de cambio que considerase más oportuno. Podía ser fijo o flexible, y es aquí cuando empieza a nacer lo que sería o lo que conocemos ahora como el mercado forex, ¿vale? Los intercambios de moneda entre dos pares de divisas. Se acordó también que quedaban prohibidas las manipulaciones anticompetitivas de los tipos de cambio, de modo que las autoridades monetarias asumieron la responsabilidad de intervenir en el mercado de divisas para corregir las fluctuaciones a corto plazo sin afectar las tendencias a largo plazo. El Acuerdo de Jamaica, firmado en 1976, reconoció de manera formal el sistema de flotación controlada, que fue como se le llamó en aquel momento, y dejó libertad a los países para que escogieran el régimen cambiario que considerasen oportuno, mientras sus acciones no perjudicasen a sus socios comerciales, lo que se llamaba políticas de empobrecimiento del vecino, y tampoco a la economía mundial. ¿Ok? Este acuerdo de Jamaica entró en vigor en 1978 y se podría decir que es un poquito el nacimiento del Forex, ¿vale? De estos intercambios entre monedas sin que haya una paridad o un patrón oro o un patrón dólar oro que fijase todos los tipos de cambio a nivel mundial.
Entonces, vamos a hablar ahora de las modalidades y fijación de estos tipos de cambio que pudieron escoger los diferentes países. Existía tipo de cambio rígidos, que es aquel cuyas fluctuaciones están contenidas dentro de un margen determinado. Tipo de cambio flexible, que es aquel cuyas fluctuaciones no tienen límites determinados. Tipos de cambio fijos, es aquel determinado administrativamente por la autoridad monetaria como el Banco Central o el Ministerio de Economía y puede combinarse tanto con demanda libre y oferta parcialmente libre como con restricciones cambiarias y control de cambios. Tenemos también los tipos de cambios variables, que son aquellos en los que la moneda no tiene un cambio fijo sino que fluctúa y estos cambios pueden ser controlados o no por el gobierno. Tipos de cambio únicos es aquel que rige para todas las operaciones cambiarias cuando cualquiera que sea su naturaleza o magnitud. Y los tipos de cambio múltiples, que es aquel en que se fijan varios tipos de cambio, 2 o más, y en este sistema existe un tipo de cambio preferencial para ciertas actividades que el gobierno quiere fomentar. ¿Cuál sería el que tenemos ahora actualmente en el Forex? Pues el Forex estaría más encaminado hasta los tipos de cambio variables. Mercado de divisas, ¿vale? Definamos lo que es una divisa, en primer lugar. Pues la divisa es una moneda aceptable por ambas partes en una transacción internacional, pudiendo estar dicha moneda materializada en billetes de banco, que es lo menos frecuente, o en efectos como cheques bancarios, pagarés, letras de cambio, etcétera, que es lo más frecuente. Al ser el mercado de divisas una organización típicamente interbancaria, el concepto mismo de divisa puede equipararse a los saldos en los bancos comerciales centrales expresados en moneda extranjera. ¿Vale? El saldo que yo tengo en mi cuenta expresado, por ejemplo, en España, ¿no? O en Europa. El saldo que tenemos en euros expresado en dólares. ¿Ok? Requisitos de una divisa. Para que una moneda sea aceptada como divisa debe cumplir los siguientes requisitos. En primer lugar, debe ser aceptada como medio de pago internacional. Debe ser utilizada para mantener reservas internacionales y ahorros externos de empresas e individuos. Debe tener una relativa estabilidad. Y debe ser convertible. Por estas razones es por las que las criptomonedas no son aceptadas como divisas. Independientemente de que haya países que la hayan adoptado, como El Salvador, como moneda de cambio o de curso legal dentro del propio país, no es una divisa de referencia para tener un tipo de cambio internacional, ¿vale? Porque no cumple con estas 4 características. No quiere decir que el día de mañana no lleguen a cumplir con estas 4 y podamos tener un tipo de cambio de divisa donde se incluya el Bitcoin, ADA, Ethereum, ¿vale? Como divisa reconocida internacionalmente. Clasificación, ¿vale? De lo que serían las divisas, ¿vale? De lo que sería el dinero. En primer lugar tenemos los billetes de banco, luego los cheques de viajes, los cheques de viajeros, saldos bancarios, instrumentos de movilización de los saldos bancarios, que son los cheques y las transferencias. Y ahora pasamos a explicar lo que es el mercado de divisas interbancario. Es el primer mercado global o a escala planetaria funcionando además las 24 horas del día debido a los diferentes usos horarios en que se sitúan los principales centros financieros. Este mercado de divisas interbancario es la base del Forex, es el nacimiento de ese Forex. Aquí, aparte del banco, se abrió al resto de gente y todos hemos podido entrar ahí a especular, a invertir o a poder operar, ¿no? En ese mercado. Antes pues se necesitaban una serie de requisitos para poder operar en ese mercado interbancario. De este a oeste, algunos de estos centros financieros son los siguientes. Empezamos por el más al este, si estamos aquí en Europa, que sería el de Australia, Sydney, luego tenemos Tokio, Hong Kong, Singapur, Ginebra, Frankfurt, París, Londres, Madrid, Nueva York, Chicago, San Francisco, ¿vale? Todo esto son usos horarios, ¿vale? Donde estos centros financieros pues eran los originarios de este mercado de divisas interbancario. Funciones del mercado de divisas. Pues tiene 3 funciones, básicamente. Transferir poder adquisitivo de un país a otro, financiar el comercio internacional y proporcionar cobertura frente al riesgo de cambio. Esto sobre todo para cuando, por ejemplo,
pues bueno, entre países se asegura la compra de materia prima o la compra de alimentos que todavía no se han cosechado y entonces se establece un precio pues para esa cosecha, para esa materia prima, a lo mejor que todavía no ha salido pues de las minas o de donde sea. Y claro, el que compra quiere tener la seguridad de que si yo voy a recibir el producto dentro de 3 meses, pues al menos que no tenga ese riesgo de cambio de que si ahora lo compro en euros, luego me lo vas a vender en dólares y de aquí 3 meses lo que el euro para mí valía un coste, el cambio con el dólar, pues se ha acrecentado porque se ha devaluado el euro, me cuesta mucho más esa cosecha teniendo el mismo precio al principio. ¿Ok? Con lo cual, para todo eso también existe este mercado de divisas para asegurar esos tipos de cambio. Participantes en el mercado de divisas. Tenemos a usuarios tradicionales, importadores, exportadores, turistas, inversionistas, multinacionales, bancos comerciales, corredores financieros o no bancos, bancos centrales y actualmente también tenemos aquí a los usuarios independientes también, ¿vale? Los usuarios particulares. ¿Por qué? Porque hoy en día no hace falta ser un turista para llevarme euros o para comprar dólares aquí e irme a Estados Unidos a gastar esos dólares, sino que puedo especular comprando dólares con euros desde mi propia plataforma o broker o intercambiador de divisas, como le queráis llamar. ¿Vale? Con lo cual todo esto ha evolucionado y ha entrado todo el tema del particular a participar de este mercado de divisas y tener su pequeña cuota de participación, de poder modificar a la pequeña escala de cada uno el tipo de cambio existente entre dos pares de divisas. Intervención en el mercado de divisas. El banco vende en el mercado de divisas bonos extranjeros por $100 obteniendo pago en moneda nacional. Deposita el dinero en su caja fuerte y queda fuera de circulación este dinero, reduciendo los activos exteriores y el total de activos. Si un comprador de los activos externos paga al banco con un cheque de $100 librado a cargo de su cuenta en el banco privado, el banco carga estos $100 en cuenta del banco abierta en el banco central y esta carga se le cuenta esta carga en la cuenta del comprador. Los depósitos de los bancos privados disminuyen en este sentido. Es decir, aquí cuando se compra el Banco Central o compra dólares o acumula dólares, lo que está haciendo es a lo mejor para cuando luego vienen aquí para hacer ese intercambio los extranjeros y dan dólares o reciben dólares o cuando de aquí se va para afuera, poder tener, pues bueno, ese colchón. De todas maneras, actualmente todo esto se hace para especular, ¿vale? Pues bueno, para invertir, para también los propios bancos centrales tener su cuota de participación en esta especulación mundial que es el mercado de divisas Forex, que es descentralizado, y poder, pues bueno, mejorar sus balanzas comerciales a través de estas inversiones en moneda extranjera. Fijación del tipo de cambio por Banco Central. Transacciones del Banco Central en el mercado de divisas afectan a la oferta monetaria. El Banco Central debe estar siempre dispuesto a intercambiar divisas a un tipo de cambio fijo con los otros agentes que intervienen. El banco debe estar dispuesto también a comprar cualquier cantidad de activos que el mercado quiera vender, con el fin de obtener una moneda a dicho tipo de cambio. Si el Banco Central no eliminase los excesos de oferta o de demanda de la moneda, se tendría que modificar el tipo de cambio para restablecer el equilibrio. El Banco Central solo puede tener éxito de un tipo de cambio fijo si sus transacciones financieras aseguran que los mercados permanecen en equilibrio cuando el tipo de cambio está en su nivel fijado. Cuando el Banco Central interviene para mantener el tipo de cambio, debe ajustar simultáneamente la oferta monetaria interna de forma que se mantenga el equilibrio del mercado monetario. Y lo que habíamos dicho antes, no se puede fijar un tipo de cambio, no se puede fijar unos tipos de interés queriendo para modificar esos cambios entre las monedas,
sobre todo por las razones que habíamos dicho antes, ¿no? Del empobrecimiento del vecino, del no tener mala praxis a nivel mundial, y todo esto está regulado en ese SMI, ¿vale? En ese Sistema Monetario Internacional y regulado por el Fondo Monetario Internacional, que es quien vigila las buenas prácticas de todo este tipo de cambios. Riesgo en negocios de comercio exterior. Pues bueno, hay mayores distancias, riesgo de crédito, poco conocimiento entre el exportador e importador, riesgo financiero, oscilaciones de tasas de cambio y tasas de interés, riesgo del país, las políticas cambiarias, huelgas, guerras, etcétera, litigios internacionales, tribunales de arbitramiento internacional. Cierto, ¿vale? Que todo esto, con el tema de la cada vez más globalización del sistema internacional, del sistema monetario internacional, del Fondo Monetario Internacional, pues muchos de estos riesgos de este comercio exterior entre lo que serían los bancos centrales o entre los que serían las grandes empresas no es tanto como era antaño. Pero para el pequeño consumidor sí que existen estos riesgos en su medida, bueno, en su justa medida para cada uno de ellos. ¿Ok? Modalidades de compraventa de divisas. Hay dos formas, ¿vale? En el mercado spot o a la vista y en el mercado de futuros o a plazo. ¿Vale? El mercado de spot es el directamente el intercambio entre el euro y el dólar, la gráfica lo que está haciendo y bueno, pues ahí tenemos ese mercado donde podemos intervenir. Y el de futuros sería, pues bueno, lo mismo pero a futuro, ¿vale? A plazo. En el mercado spot, el mercado a la vista, la tasa de cambio es contratada hoy con compromiso de entrega de la divisa en el mismo día. Al siguiente o máximo 2 días, esto sería en caso de que se haga directamente en el banco. El precio al cual se negocia se le conoce como precio spot. Es decir, yo puedo comprar dólares a través de mi plataforma y tengo dólares en cierta manera en mi cuenta bancaria, pero si yo los quiero hacer efectivos, yo tengo que ir al banco para que me dé el papel dólar. Si yo me quiero ir con papel dólar a Estados Unidos, pues bueno, eso, aunque yo fije el tipo de cambio ahora y yo pague por esos dólares, pues se puede tardar 1 o 2 días en que me den esa cantidad de dólares que yo reclamo, ¿vale? Por eso lo explica aquí al siguiente o máximo de 2 días. Si yo hago una transacción directa en un broker, es en el momento en el que yo tengo esos dólares comprados. En este caso hay una prima, que es el precio de una opción, que es la cantidad de dinero que un comprador de una opción de compra o venta paga por adquirir el derecho que ésta le confiere. Igualmente, cantidad de dinero que el precio de la opción excede de su valor intrínseco. Es decir, a lo mejor yo por el intercambio, pues bueno, pues tengo que pagar una cuota, una comisión, lo que sea, ¿vale? Esa comisión es aparte del intercambio y es una prima que se le llama. Mercado forward o a plazos o el mercado de futuros. La tasa de cambio es contratada hoy con el compromiso de intercambio de las divisas en una fecha especificada en el futuro. Difiere de un futuro en que los participantes en el contrato forward son contratados directamente entre ellos, en lugar de hacerlo a través de una cámara de compensación. Un contrato forward no se puede realizar hasta su vencimiento, es decir, hasta que no acabe yo no puedo hacer efectivo ese contrato forward en un mercado de divisas. Ok, pues hasta aquí, ¿vale? Hemos explicado un poquito cómo ha nacido este mercado Forex, cómo funciona este mercado de divisas, repasarlo, verlos cuantas veces necesitéis, pero es simplemente para que tengáis ese conocimiento, bueno, eso un poquito saber por qué nació, dónde fueron los acuerdos de Bretton Woods, qué significó esa relación patrono dólar-oro, cómo se rompió eso en el 1971-72, que ya pasamos a una relación de tipo de cambio variable o independiente entre los diferentes países internacionales, o entre las diferentes divisas internacionales. ¿Ok? Pues un saludo chicos y chicas, espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy, al menos un poquito de cultura financiera es bueno que vayamos teniendo, y seguimos aquí el próximo día con más información y más temas de educación financiera interesantes para todos vosotros. Un saludo chicos y nos vemos en el siguiente vídeo.